8. ¿Ven? Los que traigan su librito, es en la página número 16. La lección del día de hoy, hermanos, se llama Ocuparme del templo de Dios. Amén. Así es como se llama el título de nuestra lección, Ocuparme del templo de Dios. Y a lo largo de esta lección vamos a ver de qué formas el Señor quiere que nos ocupemos de su templo, no nada más de la iglesia, de las 4 paredes, sino de cada uno de nosotros como iglesia, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, no es el edificio, somos cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver lo que el Señor quiere para que nosotros aprendamos en esta noche. Les invito a que abran su Biblia en 2 de Crónicas 24:2. Sí, les voy a pedir por favor que tengan a la mano su Biblia porque son bastantes citas y vamos a leer todas. 2 de Crónicas 24:2 es nuestro texto base. Dice la palabra del Señor: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Así es como dice este texto base. Vamos a basar nuestra lección, hermanos, en 2 de Crónicas 24, del versículo 1 al 10, va a ser nuestra lección ahí la base, pero vamos a ir viendo algunas otras citas. Dice en la introducción de nuestro librito, dice, relacionaremos la historia de Joás con lo acontecido al templo de Jerusalén, al templo de Dios, ¿verdad?, que está ubicado en Jerusalén. Este rey mostró preocupación por la casa de Dios. Dios también ha constituido siervos para que se preocupen de la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver a lo largo de esta lección, hermanos, sobre Joás. ¿Alguien ha escuchado sobre Joás? ¿Nadie ha escuchado? Bueno, hoy vamos a aprender algo, hermanos, que en verdad a mí me impactó mucho. Este personaje que se llama Joás fue un rey de Israel, pero ¿saben a los cuántos años empezó a gobernar? ¿A los cuántos años creen que Joás empezó a gobernar? A los 7 años. A los 7. Yo me imaginaba, mi sobrino Irán va a cumplir 7 años. Imagínenselo así de chiquitito. Así empezó Joás a reinar. Y lo que vamos a ver es que, como siempre, es bueno estar rodeado de gente que sea una guía para nosotros. Vamos a ver cómo Joás era muy pequeñito, pero siempre hubo una persona al lado de él, ¿verdad?, cobijándole. Y aquí en esta lección nos dice, hermanos, que no nada más el Señor levanta gente que se preocupa por su templo, sino también por su iglesia, ¿verdad?, como cuerpo de Cristo. Vamos a leer Efesios 4, versículo 11 y 12, por favor. Efesios 4, 11 y versículo 12. Dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Qué nos indica aquí, hermanos? Aquí habla de varios ministerios, ¿verdad?, que el Señor ha levantado. En una iglesia todos los ministerios son importantes, ¿verdad? Dice que hay el ministerio de profeta, de apóstol, ¿verdad?, pastores, maestros, evangelistas. El Señor tiene un ministerio o un talento para cada uno de nosotros. Todos tenemos algo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y tampoco debemos sentirnos mal, o a lo mejor decir, ay, ese hermano que bien evangeliza, ¿verdad?, o ese hermano que bien enseña. ¿Por qué? Porque el Señor algo ha puesto para nosotros, y nosotros, el Señor nos usa y nos desempeñamos en algún otro ministerio. Para todos el Señor tiene algo. Y yo creo que en esta iglesia, hermanos, debemos darle gracias al Señor porque el Señor nos ha permitido participar a todos, creo que casi todos ya hemos pasado a hacer algo aquí en este altar, ¿verdad? A lo mejor un devocional, a lo mejor una oración, recoger las ofrendas, no sé, las enseñanzas, pasar a la alabanza. A todos el Señor nos ha permitido, hermano, ejercer esos dones, esos talentos, esos ministerios que ha puesto. Y si todavía no lo hemos hecho, dentro de poco todos vamos a pasar, amén. Porque es bueno que todos sirvamos al Señor. Y aquí vemos en estos 2 versículos cómo dice, ¿verdad?, que no nada más se preocupaba, o no nada más el Señor levanta gente que se preocupe por lo físico, por el edificio. ¿Cuántos vinieron antes de que esto estuviera así de bonito? Creo que todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando venimos que estaba todo lleno de tierra, ¿verdad? Todo fierros, ¿verdad? ¿Y qué hicimos? Cuando todos estábamos aquí reunidos y oramos y todo, nosotros ya veíamos con nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Y ya decíamos, ese lugar va a estar hermoso. Y así como nos iban compartiendo las fotos de que ya estaban
pintando, que ya estaban sacudiendo, que ya estaba pintado allá afuera, ¿verdad? Yo me gozaba mucho porque decía, ese lugar, ¿cómo lo conocimos y ahora cómo el Señor ha permitido que esté, ¿verdad? Así como el Señor permitió que algún hombre viniera a hacer este trabajo, ¿verdad? Físico, de embellecer este lugar, así también dice que el Señor se preocupa por su cuerpo, ¿verdad? Por su iglesia. Cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando usted escuche del cuerpo de Cristo, somos todos nosotros, es su iglesia, ¿verdad? Todos somos el cuerpo de Cristo. Dice que Él es la cabeza y toda la iglesia es su cuerpo. Entonces debemos estar unidos y caminar hacia una sola dirección, ¿verdad? ¿O han visto que el cuerpo camina los pies y el tronco se queda? No, ¿verdad? ¿Cómo va un cuerpo? De los pies a la cabeza, ¿verdad? Va sincronizado, todos en el mismo movimiento. Así el Señor nos dice en esta lección, ¿verdad? Dice en el librito, esto lo haremos al igual que Joás, si seguimos los consejos de nuestro Consolador. ¿Quién es nuestro Consolador, hermanos? El Espíritu Santo. Él es nuestro Consolador, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús que Él se iba a ir, pero era necesario que alguien quedara con nosotros, porque Él iba a ser nuestro Consolador, nuestro guía. Él es el Espíritu Santo. En esta historia, les voy a platicar un poquito de la historia, hermanos. Esto no viene en la guía, pero Joás, como les comentaba, dice que fue el 12º rey de Israel. Reinó del 798 al 783 a.C., imagínense. Este pequeñito de 7 años. Dice que Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Imagínense, se retiró, ¿verdad?, del reinado a los 47 años. Él tenía 40 años cuando dejó de reinar. Y vamos a ver a lo largo de esta historia, hermanos, que él tomó decisiones muy buenas, guiadas por el Espíritu Santo, pero por Joiada, que en ese momento era su guía, y que él escuchaba la voz del Señor. Pero vamos a ver cómo al término de su historia, también pues aconteció que él se desvió de los caminos del Señor. Aunque empezó pequeñito y hacía las cosas bien, en un momento él se desvió, y así varios de nosotros nos identificaremos. De acuerdo a la historia, dice que su padre se llamaba Ocosías. ¿Ya han escuchado de ese hombre? Ocosías fue el padre de Joás. Su madre se llamaba Sibia y su abuela se llamaba Atalía. Ellos son los personajes principales de esta historia. Pero había un hombre muy importante que era un sumo sacerdote que se llamaba Joiada. Dice que él fue un hombre piadoso, fue un sumo sacerdote que declaró a Joás rey de Judá. Él un día declaró y dijo, él es el rey que va a estar en el pueblo del Señor. Él lo declaró, hermanos, y el Señor lo respaldó. ¿Amén? Dice, sirvió durante la primera parte del reinado de Joás. Él estuvo siempre cerca de él, guiándolo, dándole consejos, porque recordemos que era muy pequeño, ¿no? Imagínense, un niño al frente de un país, ¿habrá sido cosa fácil? Pues no, ¿verdad? Yo creo que él a lo mejor quería andar jugando, ¿no? Un chiquilín ahí, yo a lo mejor creo que él quería jugar, quería estar, no sé, con sus amiguitos, ¿no? Y no, él tenía la responsabilidad de estar al frente de un reinado, y no de cualquier pueblo, sino dice que del pueblo de Dios. ¿Y qué sucedió, hermanos? Dice que Atalía, que era la abuela de Joás, ella usurpó al trono. Ella era una mujer mala. Y dice que cuando Ocosías, que era su hijo, lo mataron, Atalía se enojó y ella fue y usurpó el trono. Quitó al rey y ella se puso. ¿Y saben qué hizo? Que ella mandó a matar a toda la familia real, entre ellos a todos los hijos de Ocosías, o sea, a sus nietos. Los mandó a matar, dijo que los maten a todos. Pero ¿saben que hubo una mujer que se llamaba Josabed? Esa mujer era tía de Joás, era hermana de su padre. Y ella lo que hizo fue que ella escondió al chiquito. Ella lo escondió en el templo, dice que ella se lo llevó, lo cargó, se lo llevó junto con su nodriza y se lo llevó al templo. Y él lo tuvo escondido. ¿Cuánto tiempo creen que lo tuvo escondido? 6 años. O sea, era un bebecito. Y hasta los 6 años él lo tuvo escondido. Ella lo estuvo cuidando en el templo. Imagínense, la acción de esta mujer llevó, ¿verdad?, a toda esta historia que vamos a ver en este momento. Ok, dice que estuvo escondido ahí en el templo durante 6 años, y en ese tiempo que él estuvo escondido, su abuela era la que estaba reinando. Pero su abuela era una mujer mala, era idólatra, hacía cosas que a Dios no le agradaba, y ella estaba reinando en ese momento. Dice que Josabed era la hija del rey Jeroboam. Dice, tomó al bebé y lo escondió a él y a su ama o su nodriza en uno de los aposentos. Esta mujer era esposa del sacerdote Joiada. Josabed era esposa de Joiada, que más adelante era quien estuvo guiando al pequeño Joás. Dice, Joiada también dirigió un avivamiento en Israel
y dio sabios consejos a Joás. Él siempre estuvo presente, siempre estuvo a un lado de él, dándole consejos, diciéndole cómo era correcto que él se comportara. Pero ¿saben qué? Lo más importante es que él siempre lo guiaba conforme a lo que el Señor quería, conforme a lo que el Señor demandaba. Él siempre guiaba al pequeño, desde chiquito siempre estaba ahí junto a él y siempre diciéndole que no se apartara del Señor, que escuchara su voz, y el Señor por eso le dio muchos aciertos a este pequeño. Dice, Joiada es recordado como un hombre de Dios que llevó a su pueblo la verdadera adoración. Lo vamos a ver más adelante. Y dice que él fue un sumo sacerdote, un sacerdote piadoso. Si alguien puede leer Segunda de Reyes 11:17, por favor. Segunda de Reyes 11:17. Ahí dice lo que les comentaba hace un rato, dice que él hizo pacto con Jehová, ¿verdad? Que Joás iba a ser el rey, él hizo un pacto con el Señor y él dijo, va a haber un rey en el pueblo, y ese rey era el pequeño Joás. Vamos a leer Segunda de Crónicas 24, del 1 al 10. ¿Por qué lo puedes leer? Sí. De 100 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba, que hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, y reunió a los sacerdotes y a los levitas, y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto, pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda de Moisés, siervo de Jehová, la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciese un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Amén. Aquí vamos a ver, hermanos, ¿cuál fue la decisión más importante que tomó Joás? Restaurar, ¿verdad? Restaurar el templo. El templo estaba destruido, ¿verdad? Todo lo habían destruido Atalía y sus hijos, ¿verdad? Sus hombres. Ella mandó a destruir no solo la familia real, sino también el templo. Entonces, el Señor iluminó a Joás que restaurara el templo, ¿verdad? El templo que estaba caído. Y ustedes se imaginarán, o pueden imaginarse ese templo que en algún momento se levantaba ahí, glorificando al Señor, estaba la presencia de Dios, que tenía mucho auge y que de un día para otro esté destruido. O sea, es muy triste, ¿no? Ver la casa del Señor, ¿verdad? Ahí destruida, toda pues en pedazos, me imagino las paredes derrumbadas, las columnas. Y no nada más el templo, sino vemos que hubo también gente que murió, ¿no? Entonces aquí el Señor le permitió a Joás tener ese discernimiento, ¿verdad? Aunque era pequeño, pero él quería reconstruir, restaurar el templo. Ahí vienen en las preguntas, ¿verdad? Esa fue la decisión que él tomó. Dice, ¿qué instrucciones les dio a los levitas? Si nosotros pusimos atención en la lectura, dice que Joás le dijo a los levitas que fueran, los levitas y los sacerdotes, que fueran a todos los pueblos, ¿verdad?, de Israel, a pedir ofrenda, ¿verdad? Él los mandó, ¿verdad?, que fueran a pedir ofrenda, que fueran con diligencia. ¿Alguien recuerda qué es diligencia? Jorge nos dijo el domingo que era diligencia. Diligencia es un cuidado y actividad en ejecutar algo. Debemos tener cuidado al hacer algo, pero dice también que debemos hacerlo con prontitud, ¿verdad? Hacerlo con cuidado, con esmero. Cuando algo nos encomiendan, hermanos,
En todos lados, en el trabajo, en la casa, y sobre todo en la casa del Señor, lo debemos hacer con diligencia. Por eso dice que debemos ser diligentes. Es hacer las cosas rápido, con prontitud, que estemos dispuestos, ¿verdad? Porque imagínense que nos encomienden a hacer algo y digamos, pues ahí luego, ¿no? O ahorita no urge. No, yo creo que cuando nos encargan algo, sobre todo aquí en la casa del Señor, lo debemos hacer con esa diligencia. Dice que llamó a los levitas y a los sacerdotes y les dijo, vayan con diligencia. ¿Y qué dice la lectura? ¿Fueron con diligencia? No, ¿verdad? Dice que ellos no pusieron nada de su parte. Yo creo que han de haber dicho, pues ahí vamos luego, ¿no? No urge, ¿no? Y no, ¿qué sucede? Que no fueron con diligencia. Si nosotros nos recordamos lo que son los sacerdotes y los levitas, eran figuras muy importantes en el tiempo antiguo, ¿verdad? Dice que los sacerdotes, hermanos, venían pues del linaje de Aarón. Normalmente de ahí era donde eran nombrados los sacerdotes. Y eran personas que ofrecían sacrificio en el altar, ¿verdad? Por eso se les llamaba sacerdotes. Yo busco una definición para dárselas. Dice que son individuos, eran todos masculinos, hombres, que según la Biblia eran descendientes de Aarón, del hermano mayor de Moisés. Dice, eran las personas que llevaban a cabo los sacrificios. Ellos eran los sacerdotes. No eran cualquier persona, ¿verdad? Eran unas personas que tenían un cargo importante en la iglesia. ¿Y qué pasó? Que ellos no le dieron importancia a lo que les decía el rey. ¿Qué era el sacrificio? ¿Recuerdan qué es el sacrificio? Dice, es toda ofrenda de Dios para expiación del pecado. Es lo que ellos ofrecían ahí, ese sacrificio que era para expiación del pecado. Quemaban incienso en el altar. Ellos eran los principales que quemaban el incienso cuando se ofrecían esos sacrificios. Tenían que bendecir al pueblo también. Ellos eran quienes bendecían al pueblo, quienes levantaban esas bendiciones sacerdotales sobre el pueblo. Ellos eran, hermanos, los sacerdotes. Debían interceder también por los pecados del pueblo. Entonces, con estas características nosotros nos podemos dar cuenta que no era cualquier congregante, no era alguien más de la congregación, eran personas que tenían un cargo. Ellos eran los sacerdotes. Y también habla de los levitas. Los levitas dice que eran auxiliares de los sacerdotes. Los levitas eran de la tribu de Leví, hermanos, ahí venían estos hombres. Y saben que ellos tenían una edad específica para poder servir. Los levitas dicen que ellos eran llamados al servicio a los 25 años. A los 25 años de edad. Más pequeños no. Cuando cumplían los 25 años, ellos eran llamados al servicio. Pero ¿saben qué? Que nada más ellos estaban activos en el servicio hasta los 50 años. Imagínense. Nada más tenían 25 años como que de servicio activo en la congregación y a los 50 años casi ya los jubilaban. Ya de 50 años ya no podía ser levita. Entonces imagínense, eran personas fuertes, eran jóvenes en una edad fuerte, en una edad productiva, ¿verdad? En una edad que tenían fuerzas para trabajar, Y aún así estas personas tampoco quisieron, ¿verdad? ¿Alguien de aquí tiene 50 años, hermanos? Ya pasa, bueno. Pues yo tengo 44, o sea, me faltan 6. Y a los 6 años más me jubilan como levita, ¿no? Así en esos tiempos. Pero bueno, entonces aquí vemos que no era cualquier persona así, lo vuelvo a repetir, eran personas fuertes, eran personas que servían en la casa del Señor. Y también aquí hay un punto muy importante, dice que los levitas no tenían propiedades, ellos no tenían heredades, ellos comían y ellos vivían de las ofrendas que traían al templo. Imagínense, ni para su conveniencia, que el rey les dijo, vayan, recojan las ofrendas, ni para eso les dio ganas de ir a recogerlas. Y ellos no tenían forma de mantenerse, no trabajaban en otra cosa más que ahí, en el templo. Imagínense, y el rey les dijo, vayan, recojan las ofrendas, y ni para su conveniencia lo hicieron. Ellos comían de las ofrendas que el pueblo traía al templo. Entonces, imagínense, podemos ver a lo mejor el grado de desánimo que había en esa gente, ¿verdad? O a lo mejor yo me ponía a pensar y yo decía, a lo mejor ellos decían, pues, ¿qué me va a mandar este chamaquito, no? Imagínense, como les comenté, si Joás tenía 7 años y uno de los levitas a lo mejor ya le pegaba a los 50 años, ¿creen que iba a aceptar que un niño le diera órdenes? No, ¿verdad? Y eso sucede, muchas veces nosotros no aceptamos que alguien más nos dé una instrucción, ¿verdad? No aceptamos que alguien más nos diga algo. O decimos, pues, ¿este qué me va a decir? O ¿este qué me va a enseñar, verdad? Pero no, hermanos, aquí vamos a aprender que debemos estar preocupados también, hermanos, por ser diligentes, por ser enseñables, ¿verdad? Debemos aprender a ser enseñables, que permitamos que alguien más nos enseñe.
Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice que el rey los mandó, les dijo salir por las ciudades para que cada año sea reparada la casa de Jehová. Él quería que trajeran las ofrendas para que cada año fuera reparada la casa, ¿verdad? Me imagino que todos en casa, yo creo que cada determinado tiempo tratamos de darle su mantenimiento, ¿no? A lo mejor impermeabilizar, pintar, no sé cuántas cosas, y sobre todo aquí que hay tanta humedad. Entonces imagínense, ahí el rey decía, cada año tiene que estar restaurada la casa, cada año, o sea, darle su mantenimiento. Y le decía, y ustedes pongan diligencia en el asunto, pero ya vimos que ellos no lo hicieron, ¿verdad? No pusieron diligencia. Así fue como ellos respondieron a esta instrucción, respondieron con total negligencia, ¿verdad? Ellos no fueron diligentes. Ok, y dice que ellos encontraron un obstáculo muy grande en esta situación, y el obstáculo ¿cuál era? Que el templo pues estaba destruido, necesitaban los ingresos, y el pueblo pues no, tampoco correspondió, ¿verdad? Tampoco les hizo caso. Cuando llegaban, me imagino que a alguna casa y le decían, venimos por ofrenda para el templo, pues no les hacían caso, ¿no? Entonces imagínense, ellos se enfrentaron a estos problemas. Pero ¿saben qué sucedió? Que Joás, el Señor le iluminó, y Joás tomó una decisión y él cambió la estrategia. Dijo, ok, no hace caso a la gente, no quiere traer las ofrendas, no hace caso. Y lo que Joás hizo fue que mandó a hacer un arca. Un arca, yo me acordaba de este ofrendero, ¿no? Un arca, así dice que él mandó a hacer un arca y la puso en la puerta del templo. Y ahí la puso. Y entonces incluso él todavía le reclamó a Joiada y le dijo, oye, tú no pusiste nada de tu parte para que, no viste, no supervisaste que la gente fuera a hacer la instrucción que yo di, no supervisaste que los levitas y los sacerdotes fueran a hacer lo que les encargué. Y él pues se quedó así un poco, ¿no? Se sintió mal, ¿no? Porque pues sí, realmente a lo mejor no supervisó esa parte. Pero dice que el rey puso esa arca. ¿Y qué creen que sucedió? Que ahora la gente venía a dejar las ofrendas. Ahora la gente solita, dice que la gente venía, se posaron, se alegraron todas las gentes, y cuando hicieron el anuncio de que iba a estar el arca en la puerta, y entonces la gente venía y ellos voluntariamente ofrendaban. Ellos voluntariamente traían sus ofrendas al arca, ¿verdad? Esto está en el versículo 8, estamos ahí en 2 de Crónicas 24:8. Dice, mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová las ofrendas que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Ya era una instrucción que desde Moisés había sido dada al pueblo, ¿verdad? Siempre, hermanos, nosotros como pueblo siempre tenemos esa obligación, ¿verdad? O esa instrucción de ofrendar. No pensemos nada más en lo monetario, ¿verdad? Es muy importante, pero ofrendar, hermano, nuestras vidas, ofrendar nuestro ministerio, ofrendar nuestro tiempo, ofrendar todo, hermano, delante del Señor, nuestra alabanza. Sabemos que lo que nosotros venimos aquí a hacer en el tiempo de alabanza es una ofrenda a Dios, es la ofrenda al Señor, es lo que nosotros le podemos dar, la ofrenda de alabanza y de adoración. Después viene ya la comida, ¿no? Que es la palabra, pero primero el tiempo previo a la palabra, que es la alabanza, ¿no? Es la ofrenda. Así nosotros debemos ofrendar, hermano, nuestra vida. Dice que debemos hacer ese sacrificio vivo, ¿verdad? Ese sacrificio real al Señor. Entonces es muy importante como pueblo de Dios no perder de vista que es muy importante dar esa ofrenda, independientemente de lo económico, ¿verdad? Que lo económico es necesario, pero sobre todo ofrendar nuestra vida, ofrendar nuestro tiempo, ofrendar lo que nosotros le podamos entregar al Señor, porque todo es de Él. Solamente Él nos los dio para administrarlo, pero de Él es todo. O sea, también no podemos decir, ay, es mi tiempo, es mi dinero, es mi trabajo. No, Él nos los dio, es de Él, ¿verdad? Él nos los dio. Entonces, nosotros lo único que nos queda, hermanos, es ofrendarlo. Entonces, ¿qué dice el versículo 9? Dice, hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda. Ellos fueron, y ahora sí ya fueron a anunciar que ya estaba el arca para que vinieran y trajeran la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto al pueblo en el desierto. Ya era algo que había sido impuesto, ¿verdad? Dice 10, y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y lo echaron en el arca hasta llenarla. Imagínense, ya el pueblo voluntariamente venía, ofrendaba, y ¿saben qué? Todos los días salía esa arca a la puerta, todos los días se llenaba y todos los días recogían dinero. Entonces imagínense, fue impresionante, ¿no? Porque el pueblo solito, con gozo, nadie les tuvo que estar dando, pues a lo mejor la orden, o nadie los obligó, ellos gozosos
lo daba, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él ama al dador alegre, ¿verdad? Que no lo demos con tristeza, ¿verdad? Que no digas así como que hay mi billete, ¿no? Y así como que lo quieres soltar, no, tú dalo con alegría porque el Señor te va a multiplicar, ¿verdad? El Señor te va a dar mucho, el Señor nos ha dado todo, hermanos. Entonces, el Señor puede ver lo que tú des, y si tú lo das de corazón, es demasiado, y el Señor lo va a bendecir, amén. Dice el versículo 10, y todos los jefes y todo el pueblo se gozaban, trajeron ofrendas y lo echaron en el arca hasta llenarla. Dice el 11, y cuando venía el tiempo para llevar el arca, el secretario del rey, por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por él como sacerdote, y llevaba el arca y la vaciaba y los volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Imagínense, me supongo que es ahorita así como los tesoreros, ¿no? A lo mejor el tesorero y el secretario, ¿no? Que dice ¿qué sucedía? Llenaban, cuando veían, hacían cuentas, me imagino que se ponían a contar todo el oro y todo lo que echaban ahí, y iban llevando su contabilidad, ¿no? Dice que estaba ahí el sacerdote, estaba el secretario, la gente que el rey había puesto, y ¿qué sucedía? Que de día en día se llenaba el arca, y de día en día ellos metían esa ofrenda, ¿verdad? Ingresaba esa ofrenda, ¿amén? Entonces aquí podemos aprender, hermanos, que hay que dar con alegría a nuestro Señor, ¿amén? Dar siempre con alegría, hermano. Nunca estés triste cuando le des algo al Señor, porque el Señor te lo va a multiplicar grandemente, grandemente. Si tú puedes ayudar a alguien, nunca pienses, ay, ¿le doy o no? No, hermano, tú dale. Si tú tienes, dale. Si tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien, de bendecir a alguien, hazlo, porque el Señor todo eso te lo recompensa. Todo lo que tú des, así lo más mínimo que tú a lo mejor veas algo insignificante, tú dáselo. Hay mucha gente que incluso si ve a alguien en la calle sin suéter, se quita el suéter y se lo da. O si ve a alguien sin zapatos, o si alguien que no tiene comida, o alguien que no le alcanza para algo, tú puedes darle, hermano. Tú mientras puedas ayudar, el Señor te va a bendecir en gran manera. Y el Señor se va a acordar de esas ofrendas que tú das. Cuando tú en un momento estés necesitado, ahí el Señor va a derramar lluvia de bendiciones sobre tu vida, amén. Ok, no vamos como tal contestando las preguntas, se las pueden ir contestando en casa, pero bueno, dice la pregunta 6, ¿cuál fue el resultado? Que todos los jefes ya vimos que fueron alegres, fueron gozosos, se pusieron gozosos y trajeron ellos la ofrenda. Ya no hubo necesidad de estarles diciendo, oigan, ofrenden, no, solitos la gente llegaba y ofrendaba, amén. Ahí se ve claramente el mover del Señor, ¿verdad? No era necesario estarles exigiendo, no era necesario estarles recordando. Dice que todos los días venían y ellos ofrendaban, ¿amén? Bueno, ¿qué sucede en la vida de Joás? Ya vimos que era un niño muy pequeñito, ¿verdad? Que empezó a reinar desde los 7 años, hermanos. Era de la descendencia real, ¿verdad? Era de la casa real. Y ya vimos que si no hubiera sido por Josabé, pues a lo mejor este niño pues no hubiera vivido, ¿verdad? Porque los iban a matar a todos. Entonces el Señor permitió que esta mujer lo guardara en el templo, ¿verdad? Que lo llevara junto con su nodriza, lo guardara en el templo, ya les comenté, por 6 años. Entonces imagínense, este niño estuvo ahí guardado, estuvo resguardado en el templo, y es que el Señor tenía grandes planes para él, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos decir, ay, ¿por qué en tal accidente no me pasó nada? ¿Por qué no me morí tal día, no? ¿Por qué? Porque el Señor no lo permitió, solo porque Él tiene grandes planes con cada uno de nosotros, amén. El Señor, hermanos, a cada uno de ustedes tiene un propósito, les ha dado promesas. Dice el Señor que el Señor es un Dios de pactos. Él no va a faltar, nunca se le va a olvidar ninguno de los pactos que ha hecho con nosotros. Si a lo mejor con los abuelos de ustedes, con sus bisabuelos, con sus padres, que a lo mejor ellos fueron cristianos y ellos hicieron un pacto con el Señor, y es que ustedes son el resultado de eso, de esas oraciones. Ustedes son el resultado de esas oraciones que alguien en algún momento derramó lágrimas y pidió por nosotros, ¿verdad? A lo mejor nos habíamos alejado, a lo mejor ya no queríamos nada con el Señor, pero alguien estuvo orando, hermanos, y nosotros en esta noche somos ese resultado, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos guarda, por eso es que el Señor nos protege entre sus manos, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. A lo mejor podemos decir, ay, Señor, todo me sale mal, todo me ha ido mal, pero no, hermanos, el Señor tiene un propósito grande para cada uno. Y así nosotros como padres también debemos hacer esos pactos con el Señor para que nuestra descendencia también sea bendecida, amén. Para que nuestra descendencia le sirva también, para que nuestra descendencia también sean siervos de Dios, sean ministros, sean salmistas, pastores, profetas, que también nuestros hijos, hermanos,
ser alcanzados por esa bendición que un día a nosotros nos alcanzó, amén. Dice que Josabed escondió al pequeño, hermanos, porque ella no quería que muriera, pero seguramente el Señor puso en el corazón de ella, ¿verdad?, esta acción. Guárdalo. Ella se pudo haber arriesgado, ¿verdad?, que la mataran también por andar escondiendo al pequeño, pero ella fue valiente y ella tomó esa decisión y fue respaldada por el Señor. También vemos, hermanos, que él fue nombrado rey, ¿verdad? Ya vimos que Josías hizo un pacto y él lo declaró rey, y Joiada hizo ese pacto y él lo declaró rey, y entonces el pueblo le respaldó. Y no solo el respaldo del pueblo, sino el respaldo del Señor, que es el más importante. Pero ¿saben qué, hermanos? También cuando Joiada murió, fue un momento de crisis para Joás. ¿Por qué? Porque él se estuvo desempeñando y tuvo muchos aciertos, tomaba buenas decisiones. Pero cuando Joiada murió, cuando ya era él un anciano, ¿qué pasó? Que Joás se desvió de lo que le agradaba al Señor. Y dice que cuando él murió, pues ya como que ya no puso cuidado en el templo. Todos esos años que él estuvo cuidando el templo, que él tuvo la instrucción de reconstruirlo y de restaurarlo. Cuando Joiada murió, que él era esa persona sacerdote, ya vimos ese hombre lleno del Espíritu que estaba cerca de él, ¿verdad?, instruyéndolo, era así como su mentor, ¿no?, su maestro, asesorándolo. Cuando él murió, ¿saben qué sucedió? Que él tomó malas decisiones. Dice que él dio oídos a los hombres de Judá, a los hombres malos, y ¿qué pasó? Que él cayó en idolatría. Imagínense, hermanos, qué triste, ¿no? Porque después de tantos años de caminar de acuerdo a lo que el Señor mandaba, ¿qué sucedió? Que él cayó en idolatría, y dice que ahora adoraban las imágenes y los símbolos de acera. Entonces, imagínense, es algo muy triste, ¿verdad? Y nosotros a lo mejor nos podemos identificar, a lo mejor muchos años o de pequeños caminábamos constante en las cosas de Dios, y de pronto, ¿qué hicimos? Nos desviamos, ¿verdad? De pronto nos apartamos. Y es muy triste porque por la misericordia de Dios, hermanos, nos permite regresar a su camino, ¿verdad? Pero a veces traemos ya así como muchas heridas, ¿no? A veces venimos ya dañados, a veces decimos, si no hubiera yo hecho esto, no estaría yo con tal consecuencia, ¿no? Y tomamos malas decisiones en ese ínter, hermanos, pero Dios es bueno y el Señor nos da otra oportunidad de reconciliarnos con Él, ¿eh? El Señor nos da una oportunidad más de decir, pues ya fallaste, ya tomaste malas decisiones, ahora el Señor nos permite regresar nuevamente a su camino, nos permite regresar a su redil, como dice esa enseñanza, ¿verdad? Que Él va y busca a la oveja perdida, a la oveja que está herida, a la oveja que a lo mejor se quebró sus patas ahí en los peñascos, va, la venda, la carga, sana sus heridas, la unge y la regresa de nuevo al redil, ¿verdad? Y así somos cada uno de nosotros. Si en algún momento alguno de nosotros nos apartamos del Señor, por muchas situaciones, ¿no? A lo mejor es por la rebeldía, por la juventud o por la adolescencia, a lo mejor, o por situaciones que a lo mejor nos hizo daño, hasta a lo mejor nos congregábamos en la iglesia, alguien nos dañó y decimos, ya no quiero nada con Dios, ¿no? Ya no quiero ir a esa iglesia, ya no quiero nada con Dios. ¿Y qué sucede? Que en ese ínter, hermanos, el enemigo, que es nuestro acusador, está pero sí pendiente para ver en qué momento nosotros nos enfriamos y entonces termine de tumbarnos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que aquí vemos, hermanos, que aunque él tomó esas malas decisiones, en su momento volvió a ser restaurado, pero ya no fue igual, ya las cosas no fueron iguales. Lo vamos a ver más adelante. Vamos en la hojita, en su lección, hermanos, en la página 17, donde dice lección, dice que alrededor del templo en Jerusalén vamos a ver tres fuerzas actuando. Esto habla del templo de Jerusalén, pero bueno, nosotros lo vamos a ubicar hoy en nuestro templo, ¿verdad?, del día de hoy. Dice que hay tres fuerzas actuando alrededor, fuerzas que hoy también buscan destruir o construir, según sea el caso, el templo de Dios, que es la iglesia. Recordemos que la iglesia somos todos, ¿no? Entonces ese es el templo, ¿verdad? Dice la número 1, estamos en la guía. Número 1 dice que es la fuerza de Satanás. Ahí en el tiempo de Joás estaba simbolizado a través de Atalía, ¿no? Atalía, que era la mujer mala, quien destruyó el templo y los enseres que servían para el ministerio de la casa de Dios, ¿verdad? Ahí está esa fuerza que sabemos que es el enemigo, que el enemigo está constantemente atacando la iglesia, ¿verdad? El enemigo está totalmente, quiere derrumbar cabezas en las iglesias, quiere derrumbar pastores, líderes. ¿Para qué? Para que si le dan la cabeza, ¿qué pasa con el cuerpo? Se cae solito, ¿verdad? Perdiendo
el control de la cabeza, el cuerpo ya se quedó todo desprotegido, ¿verdad? Ya no tiene coordinación. Es lo que pasa con la gente que le ha dado un derrame cerebral. Si han visto a alguien que en algún momento le dio un aneurisma, un derrame, a lo mejor tú no puedes ver un hombre fuerte, grandote, musculoso, le dio un problema cerebral, ¿y qué pasa con su cuerpo? Ya no funciona, ya no tiene control, ¿verdad? O ya tiene paralizado el cuerpo, o ya no recuerda, o incluso la visión de los ojos se pierde, o la boca chueca, ¿no? Así, las manos ya no tienen control, hermanos, el cuerpo ya no tiene control. Aunque tú lo veas bien, pero si hay un problema en la cabeza, todo lo demás ya está descontrolado. Eso sucede hoy en día, hermanos, con Satanás. ¿Qué quiere pegarle? A la cabeza. ¿Quiénes son las cabezas, hermanos? Pastores, los líderes, ¿verdad? Quienes están al frente de la iglesia. Descontrolando y desenfocando a la cabeza, todo el cuerpo está descontrolado, hermanos. Y sobre todo si el cuerpo no está bien fortalecido, ¿qué sucede? Pues sí, es un daño totalmente, ¿no? Un daño colateral a la iglesia, ¿verdad? Si el cuerpo está fortalecido, el cuerpo se une y trata de agarrar el timón, ¿no? Y decirle, a ver, vamos a hablar con los pastores y esto, si el cuerpo está fortalecido. Pero si el cuerpo no está fortalecido, ¿qué pasa? Es un problemón en la iglesia, ¿no? Es un problema. En la iglesia estalla ahí una tormenta. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede controlar todo. Y si el cuerpo no está bien tomado de las manos del Señor, ¿qué sucede? Se va a caer, se va a derrumbar, ¿verdad? Va a haber cosas pues muy, muy dolorosas, hermanos. Así hemos visto muchas iglesias, ¿verdad? En las que lamentablemente le ha pegado el enemigo a la cabeza por muchas situaciones, ¿verdad? Está por demás nombrar a lo mejor, no sé, algún pecado, alguna situación que va y le golpea la cabeza y entonces todo el cuerpo se desmorona, ¿verdad? Y ahí nos indica, ¿verdad? La fuerza que Satanás, una de esas tres fuerzas es Satanás. En su momento lo representó a Talía. Ya vimos que a Talía no le importó que eran sus nietos, ella fue y dijo, mátenlos y acaben con el templo, ¿no? Entonces imagínense, Satanás seguro está pensando así sobre cada una de las iglesias, sobre cada uno de los líderes, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra función, hermanos? Orar, ¿verdad? Orar por nuestros líderes, orar por nuestros pastores, orar por la gente, hermanos, que está al frente de las iglesias. Porque no es fácil estar al frente de la iglesia, no es sencillo. Por eso es que el enemigo sabe dónde pegarle, ¿verdad? A lo mejor no le va a pegar al hermano que viene cada 8 días, porque el hermano a lo mejor estaba caminando con él, ¿verdad? No se quiere congregar. A lo mejor no le va a pegar al que viene de vez en cuando, al que no, nada más viene a escuchar y no obedecer. A ese no le va a pegar. Le va a pegar al que está llevando la delantera, como quien dice, ¿verdad? Esa es la fuerza de Satanás. Ahí vemos que esta fuerza, hermanos, le pega para destruir el templo. La número 2 dice que es la del sacerdote Joiada, con quien podemos comparar la función del Espíritu Santo, lo que yo les platicaba de este hombre, que él siempre estaba cerca de Joás, aconsejándolo, dándole esas palabras que a lo mejor el niño en su desenfreno no podía con esa madurez. Joiada siempre estaba ahí cerca. Y ese, hermanos, es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo siempre está ahí diciéndote. Muchas veces, o en el mundo dicen, ay, es que me remordió la conciencia, ¿no? Pero no, con nosotros sabemos que es el Espíritu. El Espíritu te dice, hey, eso que dijiste no. Actuaste mal. No tenías que hacer esto. Y muchas veces decimos, ay, ¿qué me pasa? ¿No? Como que me siento mal, ¿no? Es el Espíritu el que te está redarguyendo. Por eso dice que el Espíritu nos redarguye. ¿Por qué? Porque Él te empieza a decir, esto que estás haciendo no está correcto. Vamos a leer unas citas. Segunda de Crónicas 24:14. ¿Lo puedes leer, César? Sí, claro. Richie, Efesios 2:22. Y Anel, Primera de Pedro 2:5, porfa. Dice así, Segunda de Crónicas 24:14. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para casa de Jehová, utensilios para el servicio, moteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Ahí vimos, ¿verdad? Después de que el templo estaba destruido, entonces ahora trajeron, edificaron el templo, hicieron, ¿verdad?, instrumentos que se utilizaban nuevamente para el servicio del Señor, y dice todos los días de Joiada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije, que vamos a ver más adelante, cuando él murió, todo se echó a perder. Richie, por favor. Efesios 2:22. En que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Amén. Ahí nos recuerda nuevamente del Espíritu. Dice que nosotros somos edificados para morada, ¿verdad? Sabemos que nosotros somos templo del Espíritu, ¿sí lo sabemos, hermanos? Sí. Somos templo del Espíritu Santo, somos donde Él va dentro de nosotros. Imagínense, o sea, donde nosotros estamos, ahí está el Espíritu, porque nosotros ya le aceptamos. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús y nosotros confesamos, ¿verdad?, que Él es nuestro Salvador, dice que Él nos sella, ¿verdad?, con su Espíritu. Él nos llena de su Espíritu Santo, nos pone ese sello. Entonces nosotros ahora somos el templo del Espíritu. Por eso es que nosotros también debemos cuidarnos, debemos cuidar nuestra salud, debemos cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ahora ahí habita el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Anel, por favor? Sí, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Ahí nos habla, ¿verdad? Nosotros debemos estar capacitados para dar ese sacrificio agradable al Señor. ¿Amén? Entonces, si nosotros estamos, hermano, jugando, ¿verdad?, a un pie en el mundo y un pie en la iglesia, ¿creen que el Señor se agrada de nuestra alabanza? ¿Creen que el Señor se agrada de que estemos nosotros jugando a que un momentito estoy en las tinieblas y los domingos vengo al templo? De eso no se agrada el Señor. El Señor quiere que estemos fieles en su camino. Amén. Y si es que nosotros estamos con un pie allá afuera y un pie acá adentro, este es el tiempo para reconciliarnos con Él y decirle: Señor, perdóname porque a lo mejor estoy, no sé, 80% mundano y 20% cristiano, ¿no? No, el Señor lo que quiere es que seamos 100% cristianos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque dice que nosotros debemos dar ese sacrificio, en nosotros mismos debemos hacer ese sacrificio. Entonces vemos que esta fuerza número 2 es la que representaba el sacerdote Joiada, y eso se tipifica al Espíritu Santo. Por eso es que Él siempre estaba ahí, dando consejos, dando su punto de vista a Joás, y así el Espíritu está con cada uno de nosotros. Dice la número 3, el rey Joás, quien con la ayuda de Joiada se dedicó a restaurar la casa de Dios a su antigua condición, ¿verdad? Estaba el templo destruido, él regresó a que la casa de Dios volviera a estar como antes. Esto está en 2 de Crónicas 24:13. Katy, ¿lo puedes leer? Y Roder, ¿puedes leer Efesios 4 del 14 al 16, por favor? Dice, así pues, los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, que restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Dice, hacían pues los artesanos la obra. A ver, ¿qué es un artesano, hermano? ¿Qué es? Hace las cosas con las manos, esos son los artesanos, ¿verdad? ¿Han ido al mercado de artesanías? A mí me gustan mucho las artesanías. ¿Qué hacen? De un pedacito de barro, de un alambrito, de eso hacen una obra, ¿verdad? Aquí dice que los artesanos estaban haciendo el trabajo con sus manos. Dice, para que la obra fuera restaurada, y restituyeron la casa de Dios. ¿Qué es restituir, hermanos? Reconstruir, ¿no? Regresar, o sea, eso es restituir. Dice, cuando el Señor te restituye algo, te regresa algo que a lo mejor en tu momento te fue quitado, algo que a lo mejor en tu momento te lo robaron, te lo quitaron. El Señor te lo restituye y te lo está regresando. Aquí eso es lo que hacía, ¿verdad? Hacía que la obra nuevamente fuera restituida, ¿verdad? Hacían utensilios para el servicio, morteros, cucharas y todo eso. Pero dice que hacían todo esto para que la obra fuera consolidada otra vez. ¿Qué es consolidado? Otra vez fuerte, ¿verdad? Firme. Estas columnas están débiles, no, ¿verdad? Tienen buenos cimientos. Así el Señor quiere que cada uno de nosotros, hermanos, seamos cristianos, seamos hombres y mujeres con buenos cimientos, ¿sí? Con cimientos fuertes, con fundamentos bien establecidos, bien consolidados. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de su palabra, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí, hermano, cada jueves, cada domingo, cada vez que tenemos reuniones, nos estamos capacitando. El Señor nos está haciendo hombres y mujeres capacitados, ¿verdad? Y solamente así podemos alcanzar esa solidez, ese conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar, la columna esta no empieza del piso hacia arriba, ¿o sí? No, yo no sé cuántos metros tendrá para abajo, ¿no? Así nosotros vamos a estar. Nuestras raíces deben estar bien fundamentadas, bien enterradas, para que cuando venga algo fuerte contra nosotros, no nos derrumbe, ¿verdad? Así como las palmeras. ¿Sí han visto las palmeras cuando les pega el norte o el sur, o cómo le dicen? ¿Qué pasa con las palmeras? Se doblan, ¿no? Y llegan hasta el suelo, pero nunca se desentierran.
¿verdad? Nunca se quiebran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están bien consolidadas. Entonces así nosotros debemos ser, hermanos, bien consolidados. ¿Amén? Bueno, entonces ahí vemos, Rode. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Ahí nos habla nuevamente del cuerpo, ¿verdad? Dice que todo debe estar bien concertado, ¿no? Así como una orquesta, ¿se imaginan aquí una orquesta sinfónica? O sea, todos deben saber qué hacer, ¿no? Todos deben saber en qué momento entrar, todo. Y cuando uno entra mal, ¿qué sucede? Se escucha feo, ¿verdad? Imagínense, ¿no? Así como que las músicas esas de Beethoven, no sé de quién, con un sonidito que diera mal, todo el mundo iba a decir, ¡ay, eso no iba a ir! ¿No? Así el Señor quiere que el cuerpo, hermanos, esté bien consolidado, bien concertado, ¿verdad? Dice que la cabeza es Cristo, nos vuelve a recordar que la cabeza es Cristo. Entonces aquí vemos estas tres fuerzas. La fuerza de Satanás venía a destruir, y hasta el día de hoy Satanás quiere destruir a su pueblo. ¿eh? Dice que la fuerza del sacerdote Joiada era como tipificaba al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el rey Joás. ¿Con quién podemos comparar al rey Joás? ¿Con quién creen que podemos comparar al rey Joás? Pues yo la verdad lo comparé conmigo misma, porque yo dije, a lo mejor a mí me pasó lo mismo. De chica yo estaba en los caminos del Señor, después yo me alejé, después regresé. Pudo haber sido eso, ¿no? Cada quien, usted puede buscar una comparación, ¿verdad? Pero ¿con quién comparamos a Joás, verdad? Él a lo mejor tenía el discernimiento del Espíritu Santo, ¿y qué sucede? Se muere Joiada y él se aparta, como si ya nada más tuviera, o ninguna fuerza fuera suficiente para que él siguiera en los caminos del Señor. Entonces aquí ustedes se lo dejan de tarea a ver con quién lo comparan. Dice la aplicación, vivimos en tiempos peligrosos, hermanos. Ya sabemos que la iglesia, ya vimos que ha sido atacada, pero no nada más, hermanos, en situación directa del enemigo, sino ha sido atacada por el gobierno, ¿verdad? En cuántos lugares ya no dejan que se congreguen, en cuántos lugares ya no hay libertad, hay persecución, hay una página, ¿cómo se llama la página que sigue, ¿no? De los puertas abiertas. Ajá. Después les recomiendo que busquen en internet una página que se llama Pro Puertas Abiertas, y es lo triste, hermanos, de cómo alrededor del mundo está la persecución hacia los cristianos, ¿verdad? Cómo los golpean, cómo van, queman las iglesias, violan a las mujeres, matan a las familias. ¿Por qué? Porque es esa persecución que hoy, en el año 2023, seguimos viviendo. Entonces, el enemigo se basa en cualquier medio para atacar al pueblo de Dios, ¿verdad? Ahí vemos que incluso con los gobiernos, vemos también todo lo que sucede ahora con la ideología, todas las ideologías, ¿no? Lo que quieren inculcar en los niños. Ahí van niños cristianos a las escuelas, van nuestros hijos, van hijos de pastores, de líderes. ¿Y qué es lo que nos queda a nosotros? Pues decirle a los pequeños la verdad que viene en la palabra del Señor, ¿no? Explicarles desde pequeños lo que dice la palabra del Señor y cimentarlos bien para que ellos no tengan ninguna confusión. Pero vamos a ver que dentro de estos tiempos peligrosos, hermanos, estamos viviendo muchas cosas hoy en día. Vamos a leer 1 de Timoteo 4, del 1 al 3. ¿Lo puede leer, hermano Tonito? 1 de Timoteo 4, del 1 al 3. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen rota la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas creídas que conocen la verdad. Amén. Y se les hace conocido hoy en día lo que sucede muchas veces, hermanos, de estos falsos maestros, falsos profetas. Dice que se levanta gente, ¿verdad?, que apostatará. ¿Qué es apostatar, hermanos? Rechazar, ¿verdad? Rechazar la fe, rechazar en lo que hemos creído. Cuando decimos, no, eso ya no, eso no es de Dios. Ahí estamos apostatando. Entonces, ¿qué dice aquí, verdad? Que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Saben que ahora dentro de la iglesia se ha infiltrado el espíritu engañador?
Ahora dentro de la iglesia se ha infiltrado alguien que a lo mejor usted dice, ay no, ese es un siervo, cómo Dios usa. Pero si no ponemos atención y no vemos esos focos rojos, ellos son espíritus engañadores, ¿verdad? Que están ahí inmiscuidos, están allí, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y si nosotros no estamos alertas, hermanos, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos las formas en las que el espíritu se manifiesta, si no tenemos discernimiento, ¿qué va a pasar? Nos confundimos, ¿verdad? Porque no sabemos y creemos, sí, amén, amén. Pero no, hermano, no podemos decir a todo amén. Tenemos que razonar qué es lo que se está diciendo, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? Que son espíritus que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores o doctrinas de demonios. Imagínense, doctrinas de demonios. ¿Cuántas cosas y cuántas doctrinas erróneas ya se están infiltrando en las iglesias, ¿verdad? Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que a lo mejor en internet vemos o seguimos a tal predicador, hermano, debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas son doctrinas que no están basadas en la palabra del Señor, ¿verdad? Son doctrinas ahora, ¿qué doctrinas o qué corrientes hay ahora en día? ¿Alguna que se acuerden? Cienciología, solo Jesús. ¿Lo qué? De prosperidad, exactamente, ¿verdad? Hay iglesias, hermanos, donde nada más te hablan que vas a prosperar y que vas a prosperar y que vas a prosperar y nunca te hablan que hay un infierno y que si no te arrepientes te vas a ir, ¿verdad? Nada más hablan que tienes que ofrendar y que trae el carro y trae la cartera y trae el reloj y trae no sé qué porque el Señor te va a dar todo nuevo, te va a dar un guardarropa y no sé qué tanto. Pura prosperidad, hermanos, pero no te hablan de que si tú no estás firme en las cosas del Señor y de que hay un infierno y que si tú no te arrepientes nos vamos a perder. Entonces, esas son esas doctrinas que están engañando. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Imagínense a alguien que tiene cauterizada la conciencia. ¿Qué entendemos por tener cauterizada la conciencia? Ya no piensa, ¿verdad? Ya está sordo, ciego, mudo, ¿verdad? Ya no piensa, ya no razona, ya no siente, ya nada, ya tiene cauterizada la conciencia. Lo que alguien le diga, y alguien le puede decir, hermano, ten cuidado, esto está mal, o lo que dijiste, lo que predicaste, eso no está bien, a ver, mira, yo sé que es así, y ya no escuchan, y ya no te hacen caso. ¿Por qué? Porque ya está cauterizada su conciencia, ¿verdad? Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos, ¿verdad? Hay muchas doctrinas, muchas corrientes donde ya ciertos alimentos ya no pueden comer. Ya son todos veganos, por ejemplo. ¿Sí saben qué es vegano? Que no comen carne, ¿verdad? No comen cosas que vienen de origen animal. Entonces ya hay muchas doctrinas que son así. Si quieres estar en esa doctrina, debes ser vegano. Yo no iba a poder entrarle ahí. Me gusta la carne. Okay. Bueno, vamos en el librito. Leímos 1 Timoteo 4, ahora 2 Timoteo 3 del 1 al 5, ¿lo puede leer, hermana Mati? 2 Timoteo 3 del 1 al 5, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿El cuatro, hermano? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Dice el 5 que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Imagínense, hermanos, el mismo Señor en la palabra nos está diciendo, a estos evita. ¿Qué entendemos por eso, hermanos? Pues que no estemos ni conviviendo con esa gente, ¿verdad? Dice, a estos evita, entre más lejitos, mejor, ¿verdad? Imagínense, hermanos,
Dice que son hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, ¿verdad? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es una lista grande, ¿verdad? Y dice, a estos evitan. ¿Y saben qué es lo más peligroso? Que estos están dentro de la iglesia. Estos están en el liderazgo. Y muchas veces los pastores dan oídos a este tipo de gente. ¿Y qué sucede, hermanos? Volvemos a lo mismo. ¿Qué sucede? La iglesia se tambalea totalmente. ¿Por qué? Porque ya no dan oído a lo que dice el Espíritu, ya no se acuerdan de las promesas que el Señor un día les dio, de los pactos que Dios hizo, ya no se acuerdan de las promesas que Dios le dio al pastor, sino que ahora ¿qué hacen? Prestan oídos a todos estos tipos, a estos personajes no gratos, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que ahora ellos abren más los oídos a esa gente que al Espíritu. Ya no consultan al Espíritu, ya no consultan a Dios, ahora consultan a este tipo de personajes. ¿Y qué sucede? La iglesia viene en picada, ¿verdad? La iglesia viene en caída. ¿Han visto cuando se dice que una empresa quebró? ¿Por qué quiebran las empresas? Mala administración, puede ser problemas económicos, malas decisiones, no está en el mercado correcto. Así puede ser una iglesia también, hermanos. Cuando ya no les da oído al Espíritu Santo, eso sucede. Y no nada más con la iglesia, no nada más con el liderazgo, con cada uno de nosotros. Si nosotros ya no ponemos oídos a lo que el Señor nos dice, si cerramos nuestros oídos y cauterizamos nuestra conciencia, nuestra mente, ya no escuchamos lo que el Señor dice, ya no le preguntamos al Señor lo que quiere, ya no nos guiamos por lo que Dios quiere, ¿qué va a suceder? Pues vamos a desmoronarnos, ¿verdad? Venirnos para abajo. Bien, sigamos en el librito. Dice, vivimos en tiempos peligrosos, ya vimos el sustento bíblico, cuando doctrinas de demonios, fábulas profanas y enseñanzas diseñadas para satisfacer la concupiscencia del hombre, están dañando a la iglesia de Cristo. Para nosotros es la misma recomendación de Pablo a Timoteo. Johnny, ¿puedes leer 2 de Timoteo 3, del 10 al 17? Aquí nos habla, hermanos, que son enseñanzas y doctrinas de demonios, ¿verdad? Dice, son enseñanzas profanas que están diseñadas para satisfacer nuestra concupiscencia. Por eso hablábamos de la prosperidad, por eso hablábamos de esas doctrinas que nada más es, sí, ahora ya hay iglesias, hermanos, que incluso ya hasta predican de la inclusión, ¿verdad? Las grandes iglesias ya están en bodas de hombres y mujeres de un solo sexo. Imagínense, hermanos, aberrante eso ante la presencia del Señor. Permiten todo eso, ¿por qué? Para que no se chequee la persona, para que no se vaya, para que no deje de entrar el diezmo. Por eso siguen apapachando el pecado. Pero no, hermanos, el Señor quiere que nosotros hablemos como es la palabra, que prediquemos como es la palabra, en tiempo, fuera de tiempo, que hablemos lo que dice la palabra. Al pecado se le debe llamar pecado. ¿Amén? Aunque la persona se moleste, no importa. Aunque la persona no quiera venir, no importa. Pero el pecado se le debe llamar pecado. ¿Amén? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Vale? Hasta el 17. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Aquí nos queda claro este párrafo, ¿verdad? ¿Qué dice, hermanos? Que los hombres malos, los engañadores, ¿qué dice? Que ellos tendrán un final, pues triste, ¿verdad? No es el mejor final que esperamos, ¿verdad? Ellos mismos serán engañados, exactamente. Sus mismos planes malos hacen humo. El Señor los confunde, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Muchas veces había pueblos que iban a pelear contra el pueblo de Israel. ¿Y qué sucedía? Que acababan dándose entre ellos mismos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel ni siquiera peleaba. El pueblo de Israel ni siquiera tuvo que ir a derramar sangre. ¿Por qué? Porque el Señor les daba la victoria, porque entre ellos mismos se despedazaban y entre ellos mismos se terminaban, ¿verdad? Me gustó mucho el versículo del 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y tú te persuadiste.
sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿verdad? Hermanos, por eso es importante que nosotros instruyamos a nuestros hijos. Por eso es importante que a nuestros pequeños los instruyamos, y se instruye al niño en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Cuando nosotros fuimos instruidos en el camino del Señor, y tú en algún momento de tu vida quisiste rebelarte y alejarte de las cosas del Señor, eso que de chico aprendiste, lo que decía la hermana Mati hace rato, ¿no? La clase de los niños, cuando le dices quién es David, cómo le ganó a Goliat, y el niño se asombra. Yo me acuerdo cuando Guilla era mi maestra de primarios, y nos daba esas clases, ¿verdad? Y nos decía todas esas historias, y yo así asombrada, ¿no? Entonces eso, hermanos, en tu adultez, eso te recuerda, ¿verdad? Esas enseñanzas que en tu momento sembraron en tu corazón, te lo recuerdan cuando eres grande. Así, aquí, por eso yo me gozaba en ese texto, porque dice, tú que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, porque la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, amén. Por eso, hermanos, instruyamos a los niños en el camino del Señor. Dice, todas las escrituras es inspirada por Dios, útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso es que veíamos, ¿verdad? En la lección del martes que nos hablaba Ami sobre la palabra de Dios, ¿no? Dice, aquí está todo, útil para redarguir, para corregir, para exhortar, para todo está aquí en la palabra del Señor, amén. Sigamos en la guía. Dice, los levitas no pudieron recoger las ofrendas, sin embargo, el arca que por mandato de Joás se puso a la puerta del templo, sí logró excelentes resultados, ya lo leímos. Dice, no nos toca salir a buscar ciertos números de convertidos, nos toca invitar a que vengan a darse a sí mismos al Señor, ¿eh? Es lo que yo les decía, a lo mejor no es tanto que vayamos y queramos convertir a toda la colonia y que a fuerza traerlos, no, hermanos. Dice aquí que los debemos invitar a que ellos vengan y darse a sí mismo al Señor, ¿verdad? Darse como ofrenda, como yo les decía en un principio, que vengan ellos mismos, ofrenden su vida, ellos mismos tomen la decisión de seguir al Señor. Aquí no es nada de obligar a nadie, hermanos, no es nada de traer a la gente a la fuerza. No, nunca, aquí nadie le va a obligar, hermano, a venir y ofrendar, nadie le va a obligar a ir y comprar un chocolate, un pambazo, nadie lo va a obligar, ni a que nadie traiga nada. Todo el Señor lo pone en sus corazones. El Señor pone en el corazón de cada uno lo que debemos dar, lo que debemos ofrendar. El Señor te lo pone. Si el Señor te está poniendo en tu corazón, da tal cosa, hazlo, porque es el Señor quien te lo pone en tu corazón, ¿eh? Ok, dice, no nos toca salir a buscar ciertos números de convertidos, nos toca invitar a quien venga a darse a sí mismo al Señor. Los resultados los veremos en la solidez de la casa y el apego a su diseño, a lo que Dios marca en su palabra. Ese es el resultado, hermano. Que cada uno de nosotros tengamos ese diseño que el Señor quiere. Que cada uno de nosotros estemos fortalecidos, como lo vemos, con las enseñanzas, con la predicación. Que cada uno de nosotros tengamos ese fundamento, ¿verdad?, que es en el Señor. Dice que eso lo veremos nosotros, hermanos, en la solidez de su casa, ¿eh? En la solidez de este lugar. En eso nos vamos a dar cuenta de que es el Señor quien está respaldando, amén, esta casa. Dice, la historia del rey Joás termina con una nota triste. Vamos a leer segunda de Crónicas 24 del 18 al 22. ¿Lo puedes leer, Liz? Segunda de Crónicas 24 del 18 al 22. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los ídolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales amonestaron más a él, mas ellos no les contaron. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote de Joiada, y puesto en pie lo que estaba más alto del pueblo, le dijo: así ha dicho Dios, porque quebrantáis mis mandamientos a Jehová, nos vendrá bien por ello, porque haber dejado a Jehová, él también nos abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandar al rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él, antes mató a su hijo y el hijo al morir. Jehová lo vea y lo demanda. Amén. Imagínense qué triste, ¿no? Todo lo que pasó con Joás. ¿Qué sucedió? Que mandó a matar a Zacarías, ¿verdad? Zacarías era el hijo de Joiada. Su hijo, dice por
por ahí en un comentario que era un hijo adoptivo, ¿verdad? Él dice que él se levantó y cuando Joiada murió, que Joás se descarrió, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías y se levantó en el lugar más alto y le empezó a profetizar y a decirle: estás haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y el Señor los va a abandonar, el Señor ya no estará con ustedes. Y él con voz de autoridad. ¿Y qué sucedió? Que Joás dice que él se le olvidó todo lo bueno que Joiada fue con él, ¿verdad? Se olvidó de la misericordia, no tuvo misericordia para Zacarías. ¿Y qué sucedió? Mandó a matarlo, ¿verdad? Él no escuchó, hizo oídos cerrados a esa voz, a ese profeta que el Señor había levantado. Dice la guía: sirva esto para recordarnos que muchas veces en nuestra edad madura tomamos veredas que nos apartan de la verdad, porque nos guiamos en nuestra propia inteligencia y de los consejos de los hombres, ¿verdad? Creemos que nosotros tenemos la razón, ya no queremos ni que nadie nos aconseje. ¿Y qué sucede? Que tomamos malas decisiones y nos apartamos, ¿verdad? Dice por ahí: muerto Joiada, ¿qué pasó? Pues desampararon la casa de Jehová, ¿verdad? Regresó a la idolatría Joás. ¿Qué hizo el hijo de Joiada? Vino el Espíritu de Dios sobre él, profetizó, pero no le hicieron caso. ¿Cómo describe la Biblia esta acción? Dice que no se acordó de la misericordia de Joiada, que Joiada había hecho con Joás. Así es como lo describe en 2 de Crónicas 24-22. Y saben, hermanos, algo que pasó que fue muy, muy relevante, que dice que Joiada fue sepultado. Cuando él murió, Joiada fue sepultado en el lugar donde sepultaban los reyes. Había un lugar especial donde se sepultaban los reyes. Joiada no fue rey, vimos que fue un sacerdote, pero él fue enterrado en el lugar donde se sepultaban los reyes. Y Joás, que fue rey, a él no tuvo lugar en ese nicho donde se enterraban los reyes. Esto está en 2 de Crónicas 24, del 16 al 25, para que lo lean en casa. Y nada más para cerrar, hermanos, quiero que leamos 2 de Timoteo 2, del 11 al 13. ¿Rode, lo puedes leer? 2 de Timoteo 2, del 11 al 13. Con eso vamos a cerrar, hermanos, esta enseñanza. Dice que este es un canto, hermanos, y pongamos atención en lo que dice. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. ¿Verdad? Dice que Él siempre va a permanecer fiel. Hagamos lo que hagamos nosotros, Él siempre va a estar como ese Padre amoroso, ¿verdad? Cuando el hijo pródigo dice que volvió en sí y regresó a casa, ¿verdad? El padre estaba ahí con los brazos abiertos esperando que el hijo regresara. Dice al final, hermanos, de nuestra lección, en donde dice proyecto, dice: decidir qué hacer para que al cambiar de etapa en mi vida, cuando cada uno de nosotros vamos cambiando en esas etapas, no abandonemos los caminos del Señor como lo hizo Joás, sino que sigamos activos hasta la muerte como Joiada. Él siguió activo, hermanos, él siguió siendo un hombre temeroso de Dios hasta el día que él murió. Dice: ocupándonos de los sacrificios que son agradables a Dios. ¿Ven? Pues esta ha sido la lección, hermanos, de este día. Aquí nada más como cierre yo puse: ¿qué podemos aprender de Joás? Y en los éxitos y los fracasos de Joás podemos aprender a confiar únicamente en la soberanía de Dios. ¿Ven? Así como él tuvo muchos éxitos, pero también fracasó. ¿Pero qué fue lo que falló? Que él no confió 100% en la soberanía de Dios, ¿verdad? Esta enseñanza, hermanos, nos exhorta a recordar que un día todos rendiremos cuentas ante el Señor. Y aunque Joás hizo lo bueno, vimos que con las fallas que él tuvo una consecuencia, ¿verdad? Él no fue enterrado en el lugar donde estaban los reyes, ¿verdad? Y Joiada, que nunca fue rey, él tuvo un lugar ahí. ¿Amén? Pues esta fue la lección, hermanos, número 8, ocuparnos del templo de Dios. Les invito a que en casa puedan ir contestando con calma las preguntas. Y pues para la próxima semana, si podemos darle una leída, ¿verdad?, a la lección número 9, para que ya podamos aquí tener una mayor participación en la clase. ¿Amén? Pues les invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a hacer una oración y así vamos a dar el lugar a que corresponde. Bendito Dios y Padre maravilloso, gracias, Señor, tú eres bueno, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa lección, Señor, que nos permitiste, Padre, desarrollar en esta noche, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas, Señor, que debemos tener cuidado de tu templo, Señor. Debemos tener, Señor, cuidado de tu iglesia, Padre, cuidado de cada uno de nosotros, Señor.
Ayúdanos, Señor, y danos ese discernimiento, Padre, y esa hambre, Señor, para estar orando, Señor, uno por otro, Señor, para estar intercediendo, Señor, para que tú sigas guardando tu casa, Señor, y tu pueblo en general, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa lección, Señor. Permite que podamos estudiarla nuevamente en casa, Señor, que podamos tomar anotaciones, Señor, pero sobre todo, Señor, que podamos poner en obra lo que tú nos dices, Señor, que podamos actuar, Padre, que no solamente escuchemos, Señor, sino que podamos, Señor, poner en acción cada una de estas enseñanzas, Padre, que han sido una bendición para nuestras vidas, Señor, que han sido fortaleza, Señor, ha sido ese alimento, Señor, para cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias por la oportunidad que me diste, Señor, de compartir esta enseñanza, Señor. Te doy gracias, Padre, sabiendo que tú nos escuchas. Agradecemos, Señor, este tiempo maravilloso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, así damos